Muy buenas tardes, mis hermanos. Feliz Santo Sábado de tarde para todos los que hemos asistido a esta clase bíblica de manera presencial y también para los hermanos que se han conectado a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición del cielo para que podamos discernir su palabra. Hermano Hilarión, ¿nos puede dirigir? Oremos, hermanos. Padre misericordioso que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites venir aquí a tu casa de oración, Señor, a meditar en tu santa palabra, porque ese tu santo día, Señor, tú lo has dejado para que lo dediquemos plenamente a usted, Señor, y conozcamos más cada día de sus enseñanzas, para que la apliquemos en nuestra vida y así vivamos de acuerdo a su santa y divina voluntad. Gracias, oh Dios, por todos mis hermanos que han llegado, Señor, por mis hermanos, sea usted con ellos. Bendícenos, oh Dios amado, y danos el conocimiento y la lucidez mental para que podamos entender y comprender tus enseñanzas y así, Señor, la podamos aplicar en nuestra vida, viviendo y compartiendo tus enseñanzas con otras personas que también necesitan conocer de ellas. Guíanos en todo y ayúdanos cada día a buscar de usted, a obedecer, a hacer su voluntad. Son bendiciones que le suplicamos y le imploramos y le agradecemos que este momento que el hermano Oscar va a tener, Señor, de hablar el tema que tiene para hoy, Señor, sea de mucha bendición para nosotros, Señor, y de mucho agrado para usted, Padre Santo, porque estamos invocando su nombre, conociendo más de usted y buscando aplicar en nuestra vida sus enseñanzas. Guíanos siempre y ayúdanos en todo, te lo suplico y te lo imploro, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Salvador y Redentor. Amén, Señor. Amén. Amén. Ya vamos a comenzar. Regálenme un segundito. Muy bien, mis hermanos. El tema de hoy que vamos a comenzar, porque nos va a tomar varios sábados, es acerca de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que la gente cree acerca de Dios? El mundo en general, la ciencia, tienen un concepto de Dios en el cual creen que Dios es como una fuerza, como una influencia. La gente de hoy en día dicen creer en un Dios, pero es más como un amuleto, como una forma de buscar calmar la conciencia sobre de pronto dificultades que se presentan en la vida.
Es decir, hay mucha gente, me explico un poquito mejor, hay mucha gente que piensan en Dios solamente en la dificultad. Y es como si pensaran que ese Dios es una fuerza que los va a venir a librar en un momento de dificultad, ¿sí? Como si fuera un superhéroe al que invocan y llega allí en ese momento. Pero, ¿sí? El Dios bombero, el que llega justo en medio del incendio. Pero hoy vamos a estudiar a la luz de la revelación quién es Dios, cómo es Dios, cómo se revela a nosotros. Hay muchas teorías hoy en día con respecto de Dios. Una que se está escuchando mucho hoy en día es acerca de que Dios no existe como un ser superior, sino que Dios existe en cada persona. Muchas personas creen que Dios está dentro de nosotros. Bueno, Dios puede obrar a través de nosotros, sí, pero que dentro de nosotros rigen dos fuerzas. Esa es una teoría creada por un personaje que se llamó Zoroastro, que vivió cerca del siglo III después de Cristo. Él fue el que enseñó que en nosotros existe dos fuerzas, el bien y el mal, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de esa teoría? ¿Sí? En las religiones orientales se da mucho eso, de que Dios está dentro de nosotros como una fuerza positiva, pero que también dentro de nosotros está la fuerza negativa. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña de que la luz no puede convivir con las tinieblas. O somos de Dios o no somos de Dios, ¿sí? Hay muchas teorías que procuran explicar a Dios, y los numerosos argumentos en pro o en contra de su existencia muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. A veces, cuando nosotros conocemos del Señor, en una etapa de la vida donde de pronto ya hemos adquirido un conocimiento científico o un conocimiento, ¿cómo se dice?, de educación de lo que el mundo llama ciencia, la falsamente llamada ciencia, que es lo que hoy en día se enseña en la mayoría de los colegios y las universidades. Hay muchas teorías que en el momento cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor, a veces esos conocimientos previos, esas ideas preconcebidas que tenemos acerca de Dios, impiden que tengamos un conocimiento o adquiramos un conocimiento real acerca de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender o me estoy enredando un poquito? Es decir, a veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, pero anteponemos a la ciencia de Dios, la ciencia del ser humano, a veces nos es difícil entender. Desafortunadamente hoy en día los medios de comunicación, la ciencia en sí misma, la educación, la universidad, la misma televisión, las películas, nos han implantado en nuestra mente conceptos erróneos acerca
de las cosas de Dios. Y la verdad es que para poder nosotros comprender estos temas espirituales, no hay ciencia que lo pueda explicar. Siempre el conocimiento de Dios va a estar en contraposición o en contravía de la ciencia humana. La sabiduría humana nunca va a poder penetrar lo impenetrable para ella. La ciencia humana nunca va a poder comprender las cosas divinas. El mismo apóstol Pablo lo describió en Romanos. El hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu. Depender exclusivamente de la sabiduría humana con el fin de aprender acerca de Dios equivale a usar una lupa para estudiar las constelaciones. ¿Ustedes se imaginan? Si usted quiere estudiar las constelaciones, usted necesita de un telescopio potente, algo que pueda llevar su mirada hacia lo profundo del espacio. Eso no se logra ni con unas gafas de aumento, ni con una lupa. Depender entonces de la sabiduría humana para aprender acerca de Dios, ya lo dijimos, equivale a usar una lupa para mirar las constelaciones que están en el universo. Vamos a buscar, yo quiero compartir con ustedes un texto que está en Primera de Corintios capítulo 2. En Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 7, ¿qué nos dice? A ver, el hermano que vaya a compartir de los que estamos aquí presentes, por favor, utilizar el micrófono para que los hermanos que están conectados puedan escuchar. Espere que el hermano le pasa el micrófono. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Hasta allí? El apóstol Pablo en Corintios, nos habla de una sabiduría de Dios que es un misterio para la sabiduría humana, ¿no? Dice la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí está hablando acerca del plan de la redención. Comprender el tema de la redención implica adentrarnos o penetrar en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios. Y el versículo 8, ¿qué dice, hermanita? Lea el 8. Esa sabiduría, ¿qué pasa con esa sabiduría? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Muy bien. Aquí dice que la sabiduría de Dios no se ha dado a conocer a ninguno de los poderosos de este mundo. Como decíamos en esta mañana, ¿no? Dios escogió a personas iletradas para revelarles el conocimiento profundo de Dios. Los apóstoles eran hombres que hoy en día diríamos analfabetas, ¿no? No sabían, algunos de ellos no sabían escribir, pero fueron usados por Dios para impartir su conocimiento. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder decir que creemos en Dios, es un asunto de fe.
es un asunto que tiene que ver con lo espiritual. Nosotros creemos en un ser que, según dice la Escritura, todo lo hizo con el poder de su palabra. Y muchas personas dicen adorar a ese Dios, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a descubrir a través de la revelación quién es ese ser al que nosotros llamamos Dios, para que podamos comprender a quién adoramos y a quién amamos, ¿sí? No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Mucha gente dice que ama a Dios, pero ¿usted amaría a alguien que no conoce? Eso es lo que vamos a hacer durante la clase de hoy, y vamos a ir continuándola hasta terminar este grandioso tema. Hoy vamos a estudiar en general quién es Dios, cómo se revela. Y en las próximas clases vamos a ver, vamos a estudiar las personalidades de Dios. Es decir, nosotros creemos como adventistas del séptimo día que Dios es un Dios trino, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estudiar después, pero hoy vamos a tocar el tema de la deidad, Dios en general. Por otra parte, nosotros no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por nuestra propia cuenta. Necesitamos ir a la fuente de la sabiduría. Necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos despojarnos de ese conocimiento previo que el mundo nos ha enseñado y pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y sabiduría para poder comprender esto tan maravilloso que vamos a estudiar. Viene una pregunta: ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar a Dios? Si Dios es un ser poderoso que hizo el universo y que gobierna el universo, ¿cómo es que lo vamos a conocer? Bueno, vamos a descubrir que Dios conoce el dilema que enfrentamos los seres humanos. Dios sabe que Satanás se ha metido en la ciencia y ha tratado de distorsionar su conocimiento en los seres humanos. El cristianismo mismo, que hoy en día existe, Satanás ha tratado de distorsionarlo para que no comprendamos correctamente quién es Dios. El cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios. Es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. Interesante este pensamiento, ¿no? El cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios. No se trata de buscar quién es Dios o de buscar ese conocimiento. No, el hombre no lo puede hacer. No hay ciencia humana que lo pueda explicar. Cada vez que vayamos al conocimiento del ser humano para pedir una explicación acerca de Dios, no la vamos a encontrar. Siempre vamos a ir por otro camino distinto, porque ese es el propósito de Satanás, que nosotros tengamos un conocimiento erróneo acerca de Dios. El cristianismo no se trata de buscar ese conocimiento, es el producto, el cristianismo es el producto de la revelación de Dios
que Él hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. O sea que para nosotros poder comprender verdaderamente esta ciencia, no hay que buscarla, hay que pedirla. Y Dios nos la va a dar a todo aquel que esté dispuesto a adquirirla. ¿Sí? No se trata tampoco de pedirle a Dios sabiduría para creernos más que los demás. Se trata es de pedir la sabiduría que nos transforma a nosotros. Y una vez transformado el ser humano, vamos a trascender hacia los demás. ¿Sí? Esta autorrevelación de Dios, de revelarse Él al hombre, está diseñada con un propósito. Y el propósito de esta autorrevelación es salvar el abismo que existe entre el mundo rebelde y el amante Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, a diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Lo que yo le decía ahora. Para poder nosotros adquirir un conocimiento de Dios, necesitamos ejercitar la fe. Para tener fe hay que creer. Y para poder creer hay que aceptar lo que la ciencia no puede explicar. ¿Cierto? Abarca este conocer a Dios, abarca todo el ser, no solamente abarca el intelecto, porque hay cosas que nosotros no podemos explicar, ¿sí? Como por ejemplo, cuando nosotros oramos para que ocurra un milagro en una persona o en tal situación, y a veces Dios se manifiesta. Y cuando ocurre un milagro, por ejemplo, que una persona con una enfermedad desahuciada por los médicos se sana por la oración de los hermanos, es algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar y decir, ese tumor se fue porque sí. Ellos nunca van a decir, se fue porque sí. ¿Sí? Y ahí es donde yo pienso en los niños y yo pienso cómo Jesús hablaba de los niños. ¿Se acuerdan? Que Jesús decía, deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tanta sabiduría en los niños de la cual nosotros tenemos que aprender, porque el niño no cuestiona, el niño acepta, cree, ¿cierto? El niño acepta el conocimiento, ¿cierto? Lo recibe. Nosotros cuestionamos, nosotros le buscamos las arandelas, ¿sí? Nosotros le buscamos el por qué, ¿sí? Ustedes no han escuchado la contestación de un niño, ¿por qué pasa esto? Y ellos dicen, porque sí, ¿cierto? Cuando una persona se sana por un milagro, ¿cuál es la explicación? Porque sí, será como la explicación de un niño, ¿cierto? Son cosas que la ciencia no puede asimilar. Sí, hermanita. Es así como sucedió, por ejemplo, con el esposo mío cuando tuve el accidente, que todos los médicos que lo miraban, los neuros, llegaban y miraban la radiografía, ¿cierto? Y cuando mi hijo le decía que gracias por lo que habían hecho por él, ellos decían que no se explicaba por qué él estaba vivo. Que uno tan solo dijo que porque Dios, que la ciencia no anuncia nada, sino Dios, porque no quería que él se muriera, porque lo necesitaba para algo, ¿cierto? Amén, para que vea. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Es decir, si nosotros queremos ver a Dios, necesitamos limpiar nuestro corazón y nuestra mente, ¿sí? Entonces, diciendo, ¿sí? Mente y corazón, mente y corazón. Es claro entonces, según lo que acabamos de decir, que los incrédulos no pueden comprender a Dios. Para poder comprender a Dios hay que creer, ¿sí? Y muchos que dicen creer, como el cristianismo moderno, no conocen a ese Dios a quien adoran, precisamente por lo mismo, porque tratan de entender a Dios de acuerdo a la sabiduría humana. Pablo exclamó, vamos a buscar lo que dijo Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 21. Léalo, hermano Hilario. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entonteció Dios la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necesidad de la predicación. 20-21. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el doctor? Dice que Dios enloqueció al mundo, ¿sí? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esto es fácil de entender, pero cuando tenemos fe en el corazón, ¿sí? Es muy importante y es indispensable ejercitar la fe. Y muchos hoy en día, como no entienden, entonces nos llaman locos, ¿sí? Por eso dice que, dice el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, mediante la locura de la predicación. El evangelio es locura, ¿sí? Para el que no cree, ¿sí? ¿Sí, niños? ¿Entienden lo que es eso, niños? Los niños que tenemos acá. Para el mundo, lo que nosotros creemos es locura. Por eso nunca ellos van a estar de acuerdo con nosotros, a menos que ellos ejerzan fe y se unan, ¿no? Acepten esta locura. La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los otros métodos de adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser analizado y cuantificado. Eso no lo podemos hacer. No podemos coger a Dios como si fuera un objeto y decir, bueno, esto está diseñado de esta y esta manera. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación. ¿Y cuál es la autorrevelación de Dios? ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿sí o no? Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios. Por eso es que es difícil a veces cuando hablamos con personas que tienen ese conocimiento espiritualista acerca de Dios y dicen que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros mismos, que somos semidioses, que nosotros podemos librarnos del mal por nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a convencer a una persona tal si esa persona no se convence
primeramente de su error y acepta la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra con una persona que es escéptica de la palabra de Dios, es difícil usted explicar las cosas divinas, porque no se pueden explicar por medio de la ciencia. Hay cosas que la ciencia puede explicar, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar y son las cosas espirituales. Pero, sin embargo, Dios también se revela, no solamente a través de la Biblia, sino que también se revela a través de ¿qué? A través de la naturaleza, ¿sí? A través de la naturaleza. Esas son las dos grandes fuentes de evidencia que nos demuestran la existencia de Dios: la Biblia y la naturaleza. Todos pueden aprender de Dios a través de la naturaleza y de la experiencia humana. David escribió en el Salmo 91, versículo 1, perdón, en el Salmo 19, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros contemplamos la maravillosa obra de Dios, cuando vemos el firmamento, cuando vemos ese cielo, cuando estamos así, por ejemplo, en una zona del campo y vemos ese cielo cuajado de estrellas, ¿sí? Realmente nos sentimos como chiquiticos en medio de ese vasto universo que tenemos delante. También sucede, y me pasó en estos días que fui por allá a Buenaventura, llevé a una persona allí, fuimos hasta el muelle y hubo un momento en que yo me paré ahí en ese muelle a mirar hacia el horizonte, hacia ese mar tan imponente, ¿no? Y de verdad que cuando contemplamos esas cosas grandes, el hombre es nada. Por eso decía el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Y siendo así de insignificantes, nos atrevemos a cuestionar a Dios. Nos atrevemos a decir que Dios no existe, ¿sí? Es una locura, hermanos. En Romanos capítulo 1 y en el versículo 20 nos dice, a ver, alguien que lo lea para que todos podamos participar. No quiero que esto se convierta en un sermón, sino que ustedes también puedan participar. Dice Romanos 1:20. Sí. Dice la palabra del Señor ahí 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muy bien, gracias, hermanita. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Sí, claro, hermano. Lo que complementa aquí, el que la hermana acabó de leer en Romanos 3:20, es que nos muestra la existencia de un Dios creador. Romanos 1:20. Romanos 1:20. De ahí reconocemos que solamente hubo alguien, una sola divinidad que lo pudo crear, ¿cierto? ¿Quién fue? Nuestro Padre Celestial, Dios creador. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza podemos ver la grandeza de Dios. Dios se revela a través de la naturaleza. También la conducta del ser humano.
la conducta del ser humano, a pesar de que el hombre, el pecado ha degradado al ser humano, todavía dentro de la conducta del hombre también se ven evidencias acerca de la existencia de Dios. Estamos hablando de los buenos hombres, ¿no? En el culto ateniense de Atenas, un dios griego, los griegos tenían muchos dioses. Y tenían tantos dioses, ustedes saben que los paganos eran politeístas, los judíos eran monoteístas, los cristianos somos monoteístas. ¿Qué significa monoteísta? Que creemos en un solo Dios. Politeísta es que creen en muchos dioses. Y los atenienses, los habitantes de Atenas, en Grecia, tenían tantos dioses y a cada dios le tenían, como por decir, una capillita, una iglesia, como un altar, le tenían a cada dios, ¿sí? O sea, hermano, sí. O sea que los politeístas creían o niegan la existencia de un Dios creador. Solamente piensan en que hay varios dioses que crearon este mundo, ¿no? Sí, eso es lo que cree el hombre, ¿no? O sea, lo que estábamos explicando al principio. El hombre siempre tiene la tendencia a creer en un ser superior. Y estos que creen en muchos dioses, creen que el mundo o el universo está regido por muchos dioses. Y el apóstol Pablo, visitando esa ciudad de Atenas, cuando él vio esa cantidad de monumentos a diferentes dioses, tenían tantos dioses que tenían un monumento y tenían un título allí en ese monumento que decía al Dios no conocido. Como quien dice, vamos a adorar a todos los dioses y si escapa uno, ahí tenemos un altar para el que nos escapó, ¿sí o no? Al Dios no conocido. Y Pablo, utilizando la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, tomó ocasión de ello para explicarles que ese Dios que ellos no conocían era el verdadero Dios, ¿sí? Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 23. Hechos 17, 23 dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tremendo, ¿no? Es interesante. O sea que aún la conducta del ser humano, esta intuición de que Dios existe, se encuentra aún en los que no tienen acceso a la Biblia. ¿Sí? Alguien, en alguna ocasión, alguien me preguntaba, por ejemplo, acerca de esas personas que nunca tuvieron un conocimiento de Dios, ¿sí? Pero que ¿cómo Dios las iría a juzgar a ellos si nunca de pronto tuvieron una Biblia? ¿Sí? Si se van a perder o se van a salvar. Bueno, nosotros no somos nadie para juzgar en asuntos de salvación o de perdición, pero lo que sí nos revela la Biblia y lo que estamos estudiando es de que Dios se revela a través de la naturaleza y también esa intuición de que Dios existe también se encuentra en los que no tienen acceso a la Biblia. Muchas veces hay seres humanos que, aunque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, hacen lo que para su conocimiento es bueno, ¿sí? Hacen amén, amén. Hay personas que, aunque no tienen un conocimiento de la Biblia, hacen el bien. Y Dios también tiene misericordia de ellos. Y Dios también se revela a ellos, ¿sí? Y ahora, pues, a través de su palabra y a través de su pueblo, pues, el objetivo, el propósito de la iglesia es llevar ese conocimiento a esas personas que tienen disposición de abrir su corazón a un Dios que, aunque no lo conocen, sienten anhelo de honrarlo, ¿no? Esta revelación de Dios ha llevado
a la formulación de diversos argumentos clásicos en favor de la existencia de Dios. Eso en cuanto a lo que hemos hablado, en cuanto a la revelación de Dios en la naturaleza, en las obras maravillosas de Dios. El hombre, en cambio, con su ciencia dice que Dios no existe, que nosotros venimos del mono, ¿sí? Y que nosotros somos dioses en nosotros mismos, ¿sí? Eso somos dioses y diosas. Pero siempre el ser humano, así diga que es ateo, así diga que no cree en Dios, en algún momento de su vida necesita de alguien o de algo superior que le haga un milagro en su vida, ¿sí o no? Como dicen por ahí, que dicen, yo soy ateo gracias a Dios, ¿cierto? Exactamente. Nosotros, el ser humano por naturaleza, siente la necesidad de búsqueda de un ser superior, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, eso en cuanto a la naturaleza y en cuanto a la intuición humana, ¿cierto? Pero, ¿qué acerca de la evidencia bíblica? Que es la más contundente para nosotros los que creemos, ¿no? La escritura dice en Génesis 1 algo que es tácito e irrefutable, contundente para nosotros, los que creemos y confiamos en la palabra, en la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Dios. La Biblia describe a Dios como el creador, como el sustentador, como el legislador de toda la creación. Es a ese Dios al que nosotros adoramos, ¿sí? Y algo muy interesante con respecto a lo que acabamos de mencionar. Si la Biblia describe a un Dios como creador, sustentador y legislador, porque por lógica todo gobernante, y eso lo vemos aún en la sabiduría humana, los gobiernos tienen que estar regidos por leyes, o si no, van al caos, al fracaso. Todo lo que no sea regido por leyes se hace caos, ¿sí? El caos es lo que no está regido por leyes. ¿Qué serían, por ejemplo, los gobiernos y las ciudades si no tuviera leyes? ¿Sí? Si no tuviera un orden. De igual manera, si nosotros creemos en un Dios que es sustentador, también debemos entender que es un Dios que también es legislador y que todo lo que sustenta con el poder de su divinidad está regido bajo leyes. Toda la naturaleza se rige bajo leyes, ¿sí o no? Las leyes de la naturaleza, que cuando se transgreden esas leyes, ¿qué sucede? Ocurren desastres. ¿Qué está pasando con la naturaleza hoy en día? La naturaleza está desquiciada. Ya no se sabe cuándo va a llover o cuándo va a ser sol, cuándo va a ser invierno, cuándo va a ser verano, o si va a venir regulado o no va a venir regulado. ¿Por qué? Porque el hombre ha transgredido tanto las leyes de Dios y tanto las leyes de la naturaleza que se ha trastornado. ¿Y cómo es posible que nosotros, por ejemplo, hablando del mundo cristiano que dice adorar a un Dios, creemos en un Dios y amamos a un Dios, pero no nos sometemos a la ley de Dios, que es lo que da orden a su gobierno? ¿Sí o no? Lo que hablamos esta mañana.
el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que mantiene el equilibrio, así como se mantiene el equilibrio de la naturaleza. La revelación por medio de la creación es tan poderosa que no hay excusa para el ateísmo. No hay excusa. El que quiera decir que no existe Dios es porque es un rebelde de aquí a Pekín. Porque las evidencias que vemos a través de la naturaleza, tanto en el mundo macro como en el mundo micro, ¿sí? Cuando la ciencia estudia esos microorganismos tan perfectos, tan funcionales, hombre, ¿cómo puede haber duda del poder de un ser divino que controla todas las cosas? ¿Sí? No hay excusa para el ateísmo, el cual surge. ¿Por qué surge el ateísmo? El ateísmo surge porque el ser humano no se quiere someter. O sea, nosotros, lo que hablábamos ahora, ¿por qué el ser humano cree que nosotros mismos somos Dios y nosotros mismos somos el diablo? Tenemos el bien y tenemos el mal. Queremos controlarnos nosotros mismos. Hermano, nosotros no nos podemos controlar nosotros mismos. ¿Sí? No queremos someternos a un ser que estableció todo y que sustenta todo bajo leyes. O sea que lo que dice la hermana, ¿no? La rebeldía. El ateísmo se basa en ¿qué? En la rebeldía. Se basa en suprimir una verdad divina, o cuando una mente humana rehúsa reconocer la evidencia de que Dios existe. Pero hay suficientes evidencias de la existencia de Dios para convencer a cualquiera que procura seriamente descubrir la verdad acerca de Él. ¿Sí? Si nosotros queremos, podemos conocerlo. Pero lo más interesante de todo es que Dios se revela a nosotros, no nosotros lo conocemos a Él, alcanzamos un conocimiento de Él, no. Es Él quien se revela a nosotros. ¿Se acuerda el concepto de que el cristianismo trata de buscar ese conocimiento de Dios y no lo puede descubrir? Es cuando Dios se autorrevela a sí mismo. Cuando Él nos da a nosotros esas evidencias de Él mismo. Sin embargo, la fe es un requisito previo para conocerlo, para descubrirlo. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, a través de las escrituras, Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios plural. Y aquí es donde vamos a descubrir en estos 10 minuticos que nos quedan, cómo Dios se revela al ser humano. Hay quienes dicen por ahí que Dios tiene un nombre. Sí, Dios tiene nombre, pero el problema es que nosotros tenemos un concepto de lo que es el nombre de acuerdo a la ciencia humana. Lo mismo que estamos explicando desde un principio. Nosotros no podemos decir que Dios tiene un nombre de acuerdo a nuestro propio concepto. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos un nombre porque nuestro padre, nuestra madre se le ocurrió coger una bolsa, llenarla de papelitos con diferentes nombres, y el que salió, ese fue. O como hacían anteriormente, ¿no? Que le ponían los nombres de acuerdo al mes. Si era Pancracio, San Pancracio, ¿cierto? O esos nombres que le ponían anteriormente a la gente, ¿sí? De acuerdo a un santo o de acuerdo. Y hoy en día, pues hoy en día los nombres son de acuerdo al mejor futbolista
o al cantante favorito, o al actor de cine que de pronto es muy guapo, o a la muchacha de cine, en fin, de acuerdo, entonces les cae bien, entonces vamos a ponerle ese nombre, me pareció bonito. Así no funciona con las cosas de Dios. Las cosas de Dios funcionan de una manera distinta. Los nombres de Dios que da la Biblia son una revelación de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis, nos habla de Dios como el Dios Elohim. Vamos al Génesis. Génesis en el capítulo 1 y en el versículo 27. Perdón, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios. Esa palabra Dios, que está traducida en español como Dios, es una palabra hebrea que es Elohim. Y Elohim es un nombre plural de Dios. Entonces, mire, hay algo muy interesante. Estamos estudiando acerca de quién es Dios. Aquí vemos la primera revelación en las Escrituras acerca de quién es Dios. El mismo nombre lo dice. El mismo título que se le da en Génesis dice, y dijo Elohim. ¿Qué significa Elohim? Elohim significa Dios, pero en plural. Ahora, nosotros hace poco hablamos acerca del politeísmo, ¿no? De los que creen en diferentes dioses, en muchos dioses. Dios es un solo Dios, pero es un Dios plural. Y eso lo vamos a estudiar en las clases que vienen después. El próximo sábado vamos a comenzar a estudiar acerca de la pluralidad de Dios, ¿sí? En los tiempos bíblicos los nombres eran importantes, como es aún en el caso en el Oriente. En esas regiones se considera que un nombre revela el carácter del que lo lleva. ¿Sí? Revela el carácter del que lo lleva. Esta mañana en la escuela sabática, la hermana preguntaba acerca de lo que significaba Ana en hebreo. Y Ana significa dadivosa. ¿Sí? Ese era el carácter de Ana. ¿Sí? En el Antiguo Testamento también hay un nombre muy interesante y es el nombre de Jacob. Jacob en hebreo significa tramposo, engañador, pero el que engaña a través de una trampa. Y ese era el carácter de Jacob, obviamente antes de pasar a que Dios le cambiara el nombre cuando él reconoció su pecado. Pero el carácter de Jacob, ¿cuál era? Engañador. ¿Y qué se manifestó en su vida? Engañó a su hermano al robarle la primogenitura, ¿sí? Luego más adelante Dios le cambió el nombre de tramposo por Israel, que significa vencedor, porque peleó con Dios y venció. Entonces los nombres en la Biblia revelan el carácter, ¿sí? En Éxodo 20 hay un mandamiento que dice, a ver, ¿cuál es el mandamiento? Que dice, no tomarás el santo nombre de Jehová tu Dios en vano. A ver, ¿cuál es ese mandamiento? El tercer mandamiento de la ley de Dios. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué es tan importante y tan ofensivo para Dios tomar su nombre en vano? Porque el nombre es un sinónimo del carácter. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios, un ejemplo, como si le estuviera diciendo a Dios tramposo, envidioso, bueno, cualquier cosa fea, ¿no? Cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, estamos cambiando su carácter. Nosotros, ¿no? No le estamos dando
el loor y la honra que Él se merece. Sí, hermano Hilarión. Hermano, ¿y cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Por eso cuando hablamos alguna cosa o juramos en vano en nombre del Señor, no estamos diciendo que Dios es amor, sino que Dios es un charlatán o es un mentiroso o esto o lo otro. Por eso no hemos de tomar el nombre de Dios en vano siempre. Vamos a buscar, a ver, una hermanita que me ayude. Vamos a buscar los textos y luego yo les voy diciendo y los van leyendo para que nos rinda el tiempo que ya nos resta. A ver, hermanita Luzdari, búsquese Salmos 7:17. Hermana, la que está al lado de la hermana Luzdari, hermanita Doris. ¿Ah? Nelly. Busque Salmos 111, versículo 9. Hermana Nancy. Bueno, listo. Hermana Rosalba. Floralba. Salmos, le estoy cambiando el nombre, ¿sí ve? El Salmos 148, 13. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con esos tres. Hermana Luzdari, Salmos 7:17. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Amén. Alabaré a Jehová. Salmos 7:17. Sí. ¿Cómo es el nombre de Jehová? El Altísimo. El Altísimo. ¿Sí? A Jehová el Altísimo. Salmos 111:9. Hermana Nelly. Dice la palabra de Dios: ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y pavoroso es su nombre. Amén. Entonces tenemos, mire los nombres de Dios. Los nombres, aquí confirmamos que los nombres revelan el carácter de Dios. Esperemos, entonces dijimos, la hermana Luzdari leyó en Salmo 107, versículo 17, que el nombre de Jehová es Altísimo. La hermana Nelly leyó en Salmo 111:9 que su nombre es ¿qué? Santo. Que su nombre es santo y pavoroso. Y pavoroso, temible, perdón. Santo y temible, dice en esta versión. Ahora la hermana Floralba, Salmo 148:13. Dice: alaben todos el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su gloria está por encima del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Cuán grande es el nombre de Dios. Y cuánta indiferencia del ser humano al dirigirse a Dios. Cuánta negligencia. Cuánta irreverencia. Amén. Gracias, hermana. Cuánta irreverencia al dirigirnos a Dios. Dios es tan sagrado, dice la Escritura, que cuando los ángeles se dirigen a Dios, dice que ellos ¿qué? Cubren su rostro en señal de reverencia. En la Biblia, bueno, ya entonces vemos que los nombres que la Biblia le da a Dios enaltecen, engrandecen su carácter. Nos hablan de un Dios que es formidable, que es altísimo, que es santo, pero que también es temible. Pero hay algo muy interesante. Cuando aquí dice que Dios es santo y temible, no pensemos que cuando habla de temible es un Dios que infunde miedo. No. Cuando habla de temible está hablando de temor reverente. ¿Sí? Porque una cosa es uno tener miedo y otra cosa es tener temor reverente. ¿Cierto? Muy bien.
Los nombres en hebreo, ya vimos uno, Elohim, nos revela el poder divino de Dios. ¿Sí? Se describe en Génesis 1:1 como Dios creador. En Éxodo 22, ¿qué dice Éxodo 22? Nos habla de un Dios fuerte, ¿sí? Dice que Dios es fuerte, dice que, ¿qué dice Éxodo 22? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿sí? Entonces noten que Dios se presenta a sus nombres, hace referencia a su carácter. Cuando Moisés también estuvo en la zarza hablando con Dios, Moisés le preguntó a Dios, bueno Dios, Señor, yo voy a ir a hablar con Faraón, pero ¿qué le digo? ¿Quién me mandó? Y Dios le contesta, dígale que yo soy, lo mandó. ¿Sí? Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Elión, altísimo en hebreo. El Elión es él. Hay algo muy interesante, hermanos. Y los nombres, y vamos a dejar aquí en continuará para el próximo sábado. Vamos a continuar con este tema. ¿Sí les ha gustado el tema? Amén. Mire que estamos hablando, hermanita, gracias por ese aporte. Mire que ahí sí le digo como Dios le dijo a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Los nombres es la manera como... ¿De qué estamos hablando? De que no hay ciencia humana que pueda revelar a Dios, o sea, que pueda describir, explicar la existencia de Dios. Dios se revela a través de la naturaleza, a través del universo, del cosmos, a través de su palabra, ¿sí? ¿Y cómo se revela a través de su palabra? A través de sus nombres. Es la manera como Él se revela al ser humano. Y hay algo muy interesante, y con esto dejamos en continuará, ya concluimos con esto. En hebreo, los nombres bíblicos de muchos patriarcas incluían el nombre de Dios en ellos. Por ejemplo, las palabras o los nombres que comienzan o terminan con ja, con ge o con jo, tienen el nombre de Dios incluido, ¿sí? Y las palabras que terminan en él, que tienen esa partícula él, tienen el nombre de Dios incluido. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, Emmanuel significa él es Dios. Esa terminación es él, Dios. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Con nosotros, Dios. ¿Sí? Palabras que comienzan con ja, Jacob. Tenía el nombre de Dios incluido allí, pero tenía el nombre de Dios incluido allí para decir que era quien engaña a Dios. ¿Sí? Está engañando o está tratando de engañar o tratar de hacerle, porque Jacob, la traducción más original es tramposo, o sea, quien le hace trampa a Dios. ¿Sí? Pero Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Mire que tiene la terminación él. Y dijimos que él tiene el nombre de Dios incluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa Israel? Pelear con Dios y venció. Eso, el que vence con Dios, ¿sí? Porque Dios le puso ese nombre después de que luchó con el ángel en el pozo, ¿sí? En la próxima clase vamos a continuar hablando acerca de los nombres, ¿sí? De Dios y de los nombres bíblicos. Sí, hermana Floralba. Hermano. Y con el micrófono. El micrófono, hermanita. Yo hablaba como
una niña de Testigos de Jehová y ella me decía de que sea que ellos nombran ese nombre de Jehová. Entonces ella me decía que ese era el nombre de que se debía usar solo para Dios, que ese era el nombre de él. Entonces, pues yo como después de lo católico, yo pasé aquí a esta iglesia y yo siempre he sido lo que uno lee en la Biblia, ¿no? Y lo que he aprendido Dios y el Señor, porque es lo que yo he leído pues en la Biblia, que está el nombre de él. Entonces ellos, ¿por qué solo dicen que nombran, que hay que nombrar que Jehová, ellos para todo es Jehová, Jehová? Claro que en la Biblia también está, ¿no? El nombre de Jehová. Entonces, ¿qué Dios? Entonces, yo no es que lo ponga en duda, ¿no? Sino que como le hacen preguntas a uno así. Muy bien, hermanita, mire. ¿Ustedes quieren saber si el nombre Jehová es el nombre correcto de Dios? ¿Es el único nombre? Hay quienes dicen que el nombre Jehová, ese es el verdadero nombre de Dios. ¿Ustedes quieren saber si eso no es? ¿Quieren saberlo? Entonces no se pierdan la próxima clase dentro de 8 días con la ayuda del Señor. A las 4:50 comenzaremos a transmitir y entonces aquí nos vamos a encontrar para seguir hablando de este hermoso tema acerca de la deidad.